Existe un tipo de sufrimiento que es teológicamente el más difícil de tragar. No es el sufrimiento por tus errores. Cuando pecas y sufres las consecuencias, duele, pero tiene lógica. Entiendes la ecuación, anais mal, recibí mal. Puedes arrepentirte y pedir perdón, como vimos en el Salmo 32, su 51, pero hay otro dolor, uno que te deja mirando al techo en la oscuridad, con una confusión que roza la blasfemia. Es el dolor que llega cuando has hecho todo bien, has sido fiel, has orado, no has adorado ídolos, has servido en la iglesia, has sido honesto en tus finanzas. Y sin embargo, el desastre te golpea. La enfermedad llega, la quiebra ocurre, la tragedia golpea a tu familia y no puedes encontrar un porqué. Buscas en tu conciencia y no encuentras un pecado oculto que explique el castigo. Y sientes que Dios ha roto su parte del trato. Te sientes no solo herido, sino traicionado. Si hoy estás viviendo esa crisis inexplicable, si sientes que has sido fiel a Dios, pero Dios no ha sido fiel a ti según tu definición de protección N, el Salmo 44 es tu espacio para gritar. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy entramos en uno de los lamentos más audaces y desconcertantes de la Biblia. Los hijos de Coré nos llevan a una oración nacional donde el pueblo no pide perdón, sino que pide explicaciones. Se atreven a decirle a Dios: despierta, porque duermes. Hoy aprenderemos que el sufrimiento del inocente no es una señal de abandono, sino un misterio profundo que el Nuevo Testamento revelará como el camino a la Mayo R. Victoria. El Salmo 44 se estructura en 3 movimientos emocionales: a la memoria de la gloria pasada, la realidad de la derrota presente y la protesta de la inocencia. Movimiento 1 la memoria de la gloria. Versículos 1b. El Salmo comienza con nostalgia. El pueblo mira hacia atrás, a los buenos tiempos. Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Esta es la fe basada en la historia. ¿Recuerdan la conquista de Canaán bajo Josué? Tú, con tu mano echaste las naciones y a ellos los plantaste. Y fíjate en la teología correcta que tienen en el versículo 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Ellos saben que la victoria nunca fue por mérito militar, fue por gracia soberana. Dios sonrió la luz de tu rostro y los enemigos cayeron. Y basados en esa historia, declaran su confianza actual en los versículos 4 al 8. A tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob, no en Dios. Nos gloriaremos todo el tiempo. Hasta aquí todo parece un salmo de victoria estándar. Dios es grande, Dios es fuerte, nosotros confiamos. Es lo que cantamos los domingos por la mañana. Movimiento 2, a la realidad de la derrota. Versículos 9-16. Pero en el versículo 9 aparece la palabra más dolorosa de la fe, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. El choque es brutal. La teología dice en Dios pelea por nosotros. La realidad dice en Dios no apareció en la batalla. El ejército salió con el arca, con los sacerdotes, con la fe de sus padres, y fueron masacrados. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. La imagen de ovejas al matadero son Macol. Ovejas para comid, es terrible. No son ovejas pastoreadas por el buen pastor del Salmo 23. Son ovejas vendidas por el carnicero para ser devoradas por lobos. Sienten que Dios los está alimentando a la muerte. Y la queja se vuelve económica. En el versículo 2, has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Esto es sarcasmo santo. Le dicen a Dios: si nos hubieras vendido por un precio alto, al menos valdríamos algo. Pero nos regalaste, nos diste al enemigo gratis, tampoco valemos para ti. La derrota militar se ha convertido en vergüenza social. Nos pones por oprobio, por escarnio y burla. La confusión de mi rostro está delante de mí. Esta es la crisis, cuando tú crees que por ser hijo de Dios tienes un campo de fuerza especial que te protege del mal, y de repente ese campo falla, el cáncer entra, el despido llega, y te preguntas: ¿falló Dios?
¿Fallé yo? Movimiento 3. La protesta de la inocencia. Versículos 17-22. Aquí es donde el Salmo 44 se vuelve único y teológicamente explosivo. Normalmente, cuando Israel sufría derrotas Seomo en el libro de Jueces o en Jeremías, la razón era clara: en idolatría, pecado, no habían dejado a Dios y Dios los había entregado. Pero aquí, los hijos de Coré dicen algo que nos deja helados. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Léelo de nuevo. Están diciendo somos inocentes, no están diciendo que sean perfectos sin pecado. El Salmo 130 dice que nadie lo es. Están diciendo que no han cometido apostasía nacional, no han adorado a Bajá, no han roto el pacto, han sido fieles. Y, sin embargo, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si hubieran pecado, entenderían el quebrantamiento. Pero, ¿por qué el quebrantamiento cuando hay fidelidad? En el versículo 20 apelan a la omnisciencia de Dios como testigo, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Le dicen a Dios: tú sabes que no te estamos mintiendo. Tú escaneas nuestros corazones y sabes que te amamos. Entonces, ¿por qué? Y en el versículo 22 llegan a la conclusión más misteriosa y profunda del Antiguo Testamento sobre el sufrimiento, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Aquí cambia todo. No están sufriendo a pesar de su fidelidad. Están sufriendo por causa lema ane de su fidelidad. No es un castigo por el pecado. Es el costo de la lealtad. Están siendo matados porque pertenecen a Dios en un mundo que odia a Dios. Su sufrimiento no es una señal de la ira de Dios, sino una señal de su identificación con Dios. Es el sufrimiento del mártir, no del criminal. Es la primera vez que el Salterio vislumbra claramente que ser oveja de Dios a veces implica ser oveja de matadero. Movimiento 4. El clamor para despertar. Versículos 23-26. Con esta revelación, la oración se vuelve desesperada y audaz. Usan un lenguaje que casi nos da miedo repetir en despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Dios tú, Hermi. El Salmo 121 dice claramente: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Teologicamente, Dios nunca duerme. Y Hisactu puro, energía infinita. Pero fenomenológicamente, desde la experiencia humana del dolor, Dios parece estar en un coma profundo. Eu mal avanzau, los justos mueren, y el cielo no truena. El salmista no está corrigiendo la teología de Dios, está expresando la agonía de su percepción. Señor, actúa. Parece que no te importa. Es la misma escena de los discípulos en la barca durante la tormenta, gritándole a Jesús, que dormía en la popa: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús dormía no por apatía, sino por soberanía. Pero el clamor es válido, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro vientre está pegado con la tierra. Es la postura de la humillación total. Están aplastados, arrastrándose, sin fuerzas para levantarse. Y el salmo termina con un grito final en el versículo 26. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Nota que al final no apelan a su inocencia: redímenos porque somos buenos. Apelan, como siempre, al hist, al amor leal e inmerecido de Dios. Incluso el mártir inocente depende de la misericordia. Amado oyente, este salmo queda como una herida abierta en el Antiguo Testamento. No tiene resolución. Termina pidiendo ayuda. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidiamos con el sufrimiento del justo? La respuesta llega 1000 años después, de la pluma del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, Pablo está hablando del amor de Dios y se hace la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todas estas son las cosas que escribía el Salmo 44, y entonces Pablo cita palabra por palabra. El versículo 22 del Salmo 44
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pablo toma este versículo de lamento y derrota y lo reinterpreta a la luz de la cruz y la resurrección. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Dicen pobres de nosotros. ¿Dios está dormido? No, él dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Que giro glorioso el Salmo 44 decía, somos ovejas de matadero, estamos dejotados. Pablo dice, somos ovejas de matadero. Y en eso mismo somos supervencedores, hypermicom N. ¿Cómo? Porque en la cruz Jesucristo se convirtió en la oveja de matadero definitiva. Él fue el único verdaderamente inocente y no se apartó su corazón y fue llevado al matadero por causa de Dios para cumplir la voluntad del Padre. Y en ese matadero, en esa muerte aparente, en esa derrota donde Dios parecía dormido y silencioso, Jesús ganó la victoria más grande del universo. Derrotó al pecado, a la muerte y al diablo. La cruz nos enseña que ser oveja de matadero no es el fin, es el camino a la gloria. Por lo tanto, cuando sufres inocentemente, cuando te atacan por tu fe, cuando la enfermedad llega a pesar de tus oraciones, no estás siendo castigado, estás siendo conformado a la imagen de Cristo. Estás participando en los padecimientos del Mesías. Tu dolor no es una señal de que Dios duerme. Es una señal de que Dios te ha contado digno de llevar las marcas de su Hijo, y la promesa de Romanos 8 es que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que hoy, si te sientes como una oveja vendida de balde, levanta la cabeza. Puedes gritarle a Dios, despierta. Él entiende tu lenguaje, pero recuerda que su silencio no es indiferencia. Él está preparando una resurrección. Tus circunstancias pueden parecer una derrota, pero tu posición en Cristo es más que vencedor. El Dios que parece dormido en tu barca es el mismo que se levantará para calmar la tormenta en el momento perfecto. Confía en su Eseden, no te ha soltado. Gracias por acompañarnos en este valle profundo en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio saldremos del lamento para asistir a la boda más gloriosa de la historia. Veremos al rey mesiánico y a su novia en el Salmo 45. Que la misericordia de Dios te redima y te sostenga hoy. Hasta la próxima.